Mi nombre es Marcela Venegas, yo soy la adjunta pedagógica de la Cátedra de Talleres y también soy docente de didáctica de trabajo social en el profesorado y en este momento estoy cubriendo una materia electiva que es la educación como campo de intervención. Y bueno, la verdad que agradezco mucho esta oportunidad a la Universidad Pública Estatal, a la directora de la carrera que se entusiasmó, que es Andrea Echavarría, y a los compañeros de CEPIA que están sosteniendo este trabajo para que nosotros podamos subir esto como un recurso. Como había muchas cosas sobre las que compartir, digamos, el equipo me envió un conjunto de preguntas, una serie de preguntas, y bueno, voy a tratar de contestarlas. La primera pregunta era ¿cuáles son los hitos de la educación argentina? La verdad que es una pregunta bastante ardua de responder y para ser sintético, ¿no? O sea, la idea es que esto tenga una cierta dinámica. Yo elegí algunos hitos que implican actores sociales diferentes, ¿no? Me gusta mucho pensar como hito o plantear como hito la constitución de la Confederación Argentina, que es la Constitución de 1953. Hay 3 artículos ahí al hilo, que son el 14, el 15 y el 16, que están fuertemente vinculadas a, por lo menos lo que yo concibo como educación, ¿no? La primera es el 14, que dice todos los habitantes de la Confederación Argentina tienen los siguientes derechos. Este espíritu de todos, todos los que habitan. Y entre los derechos está el de enseñar y aprender. El 15, que tiene que ver con que en la Argentina no hay esclavos. Sabemos que la Asamblea del año 13 había suprimido, digamos, la esclavitud para los que nacieran, o sea, suprimió la esclavitud de vientres. Pero esta es una supresión de esclavitud que también justamente tiene que ver con esto de ir buscando la igualdad, camino de la igualdad. Y el 16, que es pariente de este, y es que en la Argentina no existen prerrogativas de sangre. O sea, todos los que habitan, ninguno esclavo y sin prerrogativas de sangre. El otro hito que elijo para compartir con ustedes es la ley 1420, que va a ser una ley muy controvertida porque por un lado genera lo que conocemos nosotros como educación común y de alguna manera empieza a constituir lo que es el sistema educativo, y controvertida también porque nos plantea un país homogéneo y nos plantea una gesta civilizatoria, o sea, no reconoce que somos un país en ese momento, en 1884, plurilingüe, no reconoce las tradiciones educativas de los pueblos originarios, es como un Estado que se constituye, yo diría, en contra de, o de manera confrontativa. De todas maneras, estamos muy agradecidos a la ley 1420 porque genera esta cuestión de empezar a diseñar el sistema educativo. Bueno, como estamos en la universidad, no puedo evitar elegir la reforma del 18. La reforma del 18, más allá de cómo se origina y todo lo demás, implica un actor social que para mí es muy importante, que son los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios cordobeses le hablan a Latinoamérica. Dicen, no queremos una educación ni clerical, no queremos estas relaciones jerárquicas que nos plantean, queremos conocimiento científico y lo queremos para nosotros y en camino de la independencia latinoamericana. Este hecho va a tener enormes repercusiones en las universidades de toda la patria grande. Bueno, después de esto hay como una seguidilla de hitos que están vinculados al primer peronismo. Para mí me parece valiosísimo, digamos, la creación de la comisión de aprendizaje vinculado a lo profesional, o sea, la creación
de lo que luego va a ser el CONET, o sea, como el ordenamiento legal de las escuelas que tenían formación profesional, formación técnica. Ahí hay fuertemente un espíritu de vincular educación y trabajo y formar a los trabajadores. Próxima a esto, también hay otro hito que me parece muy importante, que es la supresión de los aranceles. En 1949 hay una supresión de los aranceles universitarios, un 22 de noviembre, que permite un amplísimo desarrollo de las matrículas. Aquellos que no podían acceder a la universidad por sus costos, a partir del año 49 la Universidad Pública Nacional va a ser gratuita. El otro, digamos, los otros hechos, creo que no me van a quedar exactamente cronológicos, es el antecedente de lo que nosotros conocemos por CONICET. Digamos, la educación siempre busca puntos de referencia, sus puntos de referencia son el lugar donde se produce la ciencia, donde se produce el arte, donde se produce la cultura. La educación no está ajena de todos esos mundos de referencia. Entonces, digamos, en el año 48, el primer peronismo crea el antecedente del CONICET con una idea justamente de ciencia autónoma, de ciencia propia. Bueno, la otra creación, que es del año 49, es la Universidad Obrera, que también es un antecedente democratizador de la educación en la Argentina. Es lo que ahora nosotros conocemos como la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Hay una sola referencia que quiero hacer a la UTN, que Argentina tiene 55 universidades. Dentro de esas, la UTN tiene 29 sedes donde presta servicio. Es un sistema es un subsistema dentro del sistema educativo. Los más recientes hitos son las leyes justamente que vienen de la mano del gobierno popular de Néstor y Cristina, que, digamos, la primera de ellas es la Ley de Financiamiento Educativo. Esta norma, digamos, que asigna el 6% del PBI y la concurrencia de los recursos del Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios y aún de la acción privada, pero el compromiso es asignarle a la educación el 6 o más por ciento del PBI. En algunos momentos, durante estos 12 años, la Argentina llegó a asignar el 6,7% de su PBI. La siguiente es la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional reconstituye o rearma un sistema educativo que los 90 habían dejado altamente fragmentados. Por eso lo considero un hito. Y luego por aquellas otras leyes que van a acompañar a la educación y que nosotros las consideramos sumamente valiosas. La Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, si no cuidamos al sujeto, la verdad que la educación no tiene sentido. La Ley de Educación Sexual Integral, que permite ampliar derechos, que los niños conozcan su cuerpo, lo valoren, conozcan el del otro, lo respeten, puedan poner en diálogo aquellas cosas que siempre estuvieron oscuras. Por supuesto que me va a parecer muy importante la UH, la Asignación Universal por Hijo, que es algo que amplía derechos y permite ejercer el derecho a la educación. Y por supuesto que la seguridad alimentaria. Digamos que la educación necesita de algunas condiciones. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que ¿cuáles son los principales problemas que tiene la educación? Uno podría decir que tiene un principal problema. El principal problema es la desigualdad social y económica. Y de ese gran problema derivan todos los demás. ¿Por qué? Porque la educación no es independiente, es una variable dependiente del contexto social en que se educa y del contexto social en que está el sujeto que viene a educarse. Entonces, cuanto mayor desigualdad, van a ser más arduas las tareas de aprender y de enseñar. Con esto uno dice, bueno, desigualdad en qué? No solo digamos, en el capital económico, sino en las condiciones de vida.
o sea, las condiciones de vida. Para poderse educar uno necesita, si es niño, que sus padres tengan un empleo, que ese trabajo tenga un salario digno, que podamos pagar las tarifas, que se puedan pagar las tarifas, que alcance suficiente para la alimentación, que haya un hábitat adecuado al grupo familiar conviviente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el principal problema que tiene la educación es la desigualdad social y económica. Luego están otros problemas, que son los problemas más arduos de abordar porque son de macropolítica. La primer política social, voy a decirlo siempre, es la política económica, que garantiza o no esto que acabo de plantear acerca de alguna manera, reparar las desigualdades, ejercer lo que se llamaría un efecto contracíclico, lo que significaría aquella distribución secundaria que hace el Estado cuando el mercado es deficiente en su distribución. Lamentablemente, en este momento, estamos gobernados por la Alianza Cambiemos, que está muy preocupada en distribuir la pobreza y concentrar la riqueza. Con lo cual, la brecha por el tema de la desigualdad es progresivamente ampliada. Un capítulo bastante importante para pensar la educación es en el marco de la profesión, en el marco del trabajo social, es que educación y trabajo social han hecho un camino bastante extendido, digamos. Ya en 1926 había visitadoras escolares, o sea, el Estado argentino formaba personas que tenían un plan de estudio de 2 años para contribuir al sostenimiento de la escolaridad. De allí hasta acá es un larguísimo camino y, digamos, distintos gobiernos, tanto en el Estado ciudad, en el Estado nacional, en el Estado ciudad, en el Estado provincial, le han asignado distintos roles a aquellos que ejercen esta profesión, aquellos que ejercen trabajo social. En principio es un lugar de intervención muy amplia, digamos. Hay un número muy importante de trabajadores sociales que se insertan en las dos políticas universales, que son salud y educación. Y, digamos, hay distintos paradigmas para pensar la intervención. Hay un paradigma para pensar la intervención que podríamos llamar del orden más normativo, que está muy preocupado justamente por cumplir las normas y, digamos, yo diría de una reproducción acrítica de la sociedad y una reproducción también acrítica del sistema educativo. Y el otro paradigma lo podríamos llamar dentro de una tradición más crítica, constructivista, está preocupado por hacer una construcción de conocimiento original, respetar la singularidad del sujeto, respetar la singularidad de la situación y pensar soluciones creativas, soluciones proactivas. Dado que la intervención del trabajo social es tanto sobre los cuerpos docentes, las instituciones educativas, las familias, los niños, todo en pos del aprendizaje, sus intervenciones son intervenciones que pueden tener un sentido estratégico, es decir, que tienen un sentido de cómo construir el problema y cómo visualizar la problemática por parte de diversos actores en el ante, cómo intervenir en el durante con la mayor discreción, con la menor iatrogenia, generando, digamos, los mejores vínculos posibles y digamos, una consecuencia, una intervención que tiene consecuencias posteriores. ¿Qué quiere decir? Que la institución aprenda, que haya un aprendizaje para todos aquellos que formaron parte de la solución, de manera que quede una memoria acerca de cómo abordar estas problemáticas. El agravamiento de la cuestión social ha llevado a que en este momento los trabajadores sociales estén viendo situaciones dramáticas, aún ya no de los niños, sino de los docentes. Docentes en situación de calles, docentes con problemas muy importantes de violencia familiar, docentes con problemas de adicciones. Todo eso está llegando a los equipos de orientación escolar. Y justamente cuando está llegando todo esto, más el avance del suicidio adolescente en provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, ¿qué es lo que hace?
como ya dijimos, distribuye pobreza. ¿Por qué? A la falta de cobertura de los cargos en provincia de Buenos Aires, que los equipos de orientación son por escuela, definió que esos equipos sean distritales, salteándose las normas que tienen que ver con la estabilidad laboral y con las condiciones de trabajo. En Capital, los trabajadores sociales por lo general trabajan con una intervención distrital. Con el agravamiento de las condiciones de la calidad de vida de los sujetos que se educan, la verdad que esa inversión es mínima. Necesitaríamos un trabajador social por escuela. Me hicieron una pregunta que me pareció muy interesante, que era la educación como problema social. Me sorprendió porque la verdad que la educación nunca lo vi como un problema social. Quiero decir que más allá de todas las variables económicas por las cuales está atravesada la educación, o sea, desde las cuestiones que le plantea el financiamiento, las condiciones de las familias, las cuestiones vinculadas a cómo permite o obstaculiza el desarrollo del aparato productivo, etcétera, digamos, cómo se miden los índices de desarrollo humano y cómo se clasifica de alguna manera a los países por sus niveles educativos. Más allá de todo eso, quiero decir que la educación es un bien en sí mismo, es un derecho humano, es algo que la persona se lleva. Más allá de, no solo es un bien personal, sino también es un bien colectivo. Y digamos, lo que sí podemos decir es que la educación está fuertemente atravesada por todos los problemas sociales. Quiero hacer una mención porque ya me excedí mucho en el tiempo que nos proponemos que esto tenga, y es que la Argentina tiene el enorme desafío de pelear por el financiamiento, pelear por que se cumpla la ley tanto de financiamiento como la paritaria nacional docente. Y la Argentina también tiene el enorme desafío de incluir a todos los jóvenes dentro del nivel medio. Para eso, como cuestiones internas del sistema educativo dentro del nivel medio, tenemos que revisar 3 cuestiones. La primera cuestión es: esta escuela no corresponde con estos jóvenes y la escuela es un servicio. Eso a los docentes por ahí a veces se les escapa. A los docentes se nos escapa. La siguiente es que tiene que ser revisado el régimen académico. No puede alguien aprobar 8 materias y por 4 materias tener que volver a hacer las 13 de nuevo. Eso debe ser cambiado. Y la siguiente cosa es que tenemos que tomar el guante de lo que se llama el desafío del saber pedagógico. Los jóvenes nos están desafiando a hacer propuestas educativas diferentes. Muchas gracias.